Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Bienvenidos a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Continuamos en nuestro estudio de Gálatas. En el estudio de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya comparte algunas reflexiones sobre el orgullo y los efectos devastadores que puede tener en nuestras vidas. Antes de entrar en el estudio de hoy, y mientras abre su Biblia y busca su asiento, compartiré algunos mensajes de nuestros compañeros de viaje. El primero es un mensaje de texto de un oyente en la isla más grande y poblada de Filipinas, llamada Luzón del Norte. Un oyente llamado Nico dice: he sido fiel en mi caminar con Dios, pero ahora, a través de su ministerio de radio, mi familia se está volviendo más fiel en servir a Dios también. Ahora vamos a la iglesia todos los domingos como familia. Esto es una verdadera alegría y bendición para mi vida. Y una oyente llamada Rosanna escucha el programa en español y nos escribió: Dios les continúe bendiciendo a este gran equipo de RTM. Mi nombre es Rosanna y soy dominicana. Para mí ha sido una gran bendición encontrar sus estudios. Escucho estos estudios en este tiempo y me sorprendió al saber que estos estudios de tantos años siguen hablando hoy como si se hubiesen hechos para este tiempo. Verdaderamente la palabra de Dios no pasará, como dice la Biblia. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias a Mico, muchas gracias a Rosanna por compartir su testimonio y a la vez hacernos saber que el estudio de la palabra de Dios produce fruto en la vida de aquellos que lo hacen. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, gracias por tu palabra y por la oportunidad que tenemos para estudiarla. Por favor, humilla nuestros corazones y abre nuestros oídos al mensaje que tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, con su Biblia en mano, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuamos hoy estudiando la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y al llegar hoy al capítulo 6, entramos a la penúltima gran división de esta epístola. En realidad lo hemos estado haciendo desde que comenzamos allá el capítulo 5. Vimos allí que el ser salvo por fe y vivir bajo la ley perpetúa la caída de la gracia. Eso fue lo que vimos en los primeros 15 versículos, y esa sección presenta la santificación práctica por el Espíritu. Luego, en nuestro programa anterior, vimos que siendo salvo por fe y andando en el Espíritu, produce el fruto del Espíritu. Eso lo encontramos en el capítulo 5, versículos 16 al 26. Llegamos ahora al capítulo 6, y en los primeros 10 versículos tenemos que, salvo por gracia y el fruto del Espíritu, están presentes en el carácter cristiano. En otras palabras, en nuestro programa anterior vimos lo que quería decir el andar en el Espíritu. Eso es algo que debemos aprender a hacer. Debemos comenzar y nos caeremos, pero nos levantamos y debemos continuar andando. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo eso? ¿Cómo tendremos el fruto si el Espíritu obra en nuestras vidas? En otras palabras, vamos directamente al grano, donde nos afecta a nosotros. Analicemos esto de una manera que nos permita comprenderlo bien. Leamos entonces el primer versículo del capítulo 6 de Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Muy bien, entonces, escuche lo que aquí dice Pablo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora, ¿a quién se refiere este alguno? Bueno, es un término genérico e incluye a cualquier persona que sea creyente. Puede ser un hombre o una mujer. Quiere decir, hermanos, si un creyente fuere sorprendido en alguna falta, podríamos decirlo así. Y el versículo continúa, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como usted ve aquí, se menciona la mansedumbre, que es uno de los frutos del Espíritu. Entonces, amigo oyente, ¿notó usted lo que dice aquí? Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora, esa palabra falta proviene de la palabra parapipto, que quiere decir el caer o postrarse. Es una palabra que se usa en la oportunidad cuando el Señor Jesucristo fue al jardín de Getsemaní y se apartó un poco de sus discípulos y se postró sobre su rostro a orar. Es la misma palabra. Puede indicar el tropezar, más o menos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, si él tropieza, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y esa palabra falta aquí es una palabra que puede o no puede indicar un gran pecado, pero puede ser que se haya cometido una grande equivocación. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer nosotros con una persona así? Bueno, aquellos que son espirituales, y hay muchos que piensan que lo son, por supuesto, por eso es que Pablo dice, vosotros que sois espirituales. Quizá a ustedes les gustaría señalar y condenar a esa persona, y algunos de nosotros que tenemos una fe fundamentalista, nuestra interpretación de esto sería que ustedes que son espirituales, tomen un garrote y golpeen a esa persona en la cabeza porque no tenía que haber hecho eso, una cosa tan mala. Siempre existe el peligro de que, especialmente cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, que no queramos restaurarle de nuevo. Preferimos castigarle y, por supuesto, lo vamos a criticar. Una de las cosas maravillosas que se dice en la profecía del Señor Jesucristo se encuentra ya en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 9, donde dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. En algunos de los mejores manuscritos dice ahora, en toda angustia de ellos, Él no fue angustiado. Y eso nos gusta mucho más. El Señor Jesucristo anda conmigo y estoy seguro que Él va con usted también, amigo oyente. Y cuando yo caigo, cuando yo tropiezo y caigo, Él no tropieza y se cae conmigo. Él no es afligido o angustiado. Cuando yo caigo, Él no cae, pero Él está allí a mi lado. ¿Y sabe usted lo que hace? Él me levanta, sacude mis ropas y me dice que comience a andar de nuevo. Es maravilloso tener a alguien al lado que en toda angustia de ellos, Él no fue angustiado. Dice en la Escritura que el Señor esperó a aquellos que estaban en el desierto. Muchas veces ellos se van por la tangente, pero Él los esperó. Y qué maravilloso es poder tener eso. Ahora, aquí en la epístola a los Gálatas dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Y el verbo que se utiliza aquí es un verbo que quiere decir arreglar, componer un hueso quebrado. Un hombre cae y se quiebra una pierna. ¿Qué es lo que hace usted entonces? No se va y lo deja abandonado allí. No. Pablo dice, ustedes que son espirituales, ustedes arreglen ese hueso roto, para que esa persona se pueda levantar nuevamente. Había un gran predicador en el sur de los Estados Unidos hace muchos años. Él en su vida anterior había sido un borracho, pero se había convertido de una forma maravillosa. Luego él tuvo muchas obligaciones y tentaciones y en cierta ocasión él se emborrachó. Ahora él tenía tanta vergüenza que al día siguiente llamó a los diáconos de su iglesia y allí mismo les presentó la renuncia. Él les dijo, yo quiero renunciar. Ellos le preguntaron, ¿por qué? Y él les dijo, porque me emborraché. Eso no es cierto. Él dijo, sí, y yo no creo que un predicador deba emborracharse y quiero renunciar. Estoy avergonzado de mí mismo. Y aquellos diáconos maravillosos, y hay muchos de esa clase, ellos pusieron sus brazos alrededor de este hombre y dijeron, vamos a orar. Y ellos oraron por él y luego le dijeron, nosotros no aceptamos su renuncia. Y un hombre que estuvo presente en la reunión el siguiente domingo dijo, yo nunca había escuchado un mensaje mejor en toda mi vida que el que predicó este hombre. ¿Se da usted cuenta, amigo oyente, de lo que esos diáconos hicieron?
Ellos eran unos verdaderos cirujanos, eran médicos excelentes. Ellos habían podido arreglar ese hueso roto. Eso es algo maravilloso de hacer. Ahora esa era la oportunidad que algunos quizá hubieran aprovechado para despedir a ese hombre. Y pensamos que muchos aún pueden pensar hoy y decir, yo aún creo que ese hombre debería haber sido separado del ministerio. Pues bien, Dios le utilizó a él después de este incidente de una forma maravillosa. Y Pablo dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Y cómo lo hace uno? Con espíritu de mansedumbre. Usted le debe restaurar con el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y ahora escuche usted, mansedumbre. Esa es la palabra. Se le debe restaurar con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fue ese gran hombre, Germán Girdy, quien dijo, yo no he visto cometer algún pecado o algún crimen que yo también pueda haber cometido. No crea que usted es inmune a hacer aquello por lo cual usted está señalando a otra persona y acusando a su propio hermano. Usted puede hacer la misma cosa que él hizo y quizá peor aún. Por tanto, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esto es algo maravilloso. Llegamos ahora al versículo 2 de este capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas. Y quisiéramos que usted lo observe con atención, amigo oyente, porque es un versículo muy importante. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que cuando era jovencito, este versículo le había hecho dudar en cuanto a la Biblia. Decía él que en muchas de las pequeñas ciudades, que ya son cosa del pasado, siempre tenían algún personaje que era conocido como el ateo del lugar, un libre pensador. Puede que haya sido alguno de los ciudadanos más destacados del lugar. En la pequeña ciudad donde vivía el doctor Magui, cuando era niño, se notaba la falta de muchas cosas. No tenían iluminación en las calles, ni siquiera tenían electricidad. Utilizaban lámparas para la luz. No tenían veredas, tampoco existían calles pavimentadas. No había agua corriente, tampoco ninguna clase de cañería en la casa. Pero no les faltaba allí el ateo del lugar. Este hombre había anunciado que hablaría en la esquina de la plaza todos los domingos por la mañana, es decir, si se lo permitía el tiempo. Y por lo general él lograba reunir una gran multitud, unas 12 personas que lo escuchaban. El doctor Magui decía que para él, este hombre era una persona extraordinaria porque lo escuchaba todos los domingos cuando se dirigía hacia la escuela dominical. El doctor Magui siempre se detenía en el camino a escucharlo, y lo que más le sorprendía acerca de este hombre era que su boca estaba un poco torcida, como si hubiera sido cortada al sesgo. Ahora, él siempre masticaba tabaco. Y sabe, él desafiaba la ley de la gravedad. Lo que le fascinaba al doctor Magui era que cuando uno tiene la boca torcida como este hombre, al sesgo, uno espera que el jugo del tabaco se le saliera por la parte más baja de la boca. Pero eso no sucedía con este hombre. Siempre se le salía por la parte de arriba. De modo que este hombre no solamente estaba desafiando a Dios, sino que también desafiaba la ley de la gravedad. Él ponía la Biblia en ridículo y siempre señalaba algunas supuestas contradicciones que según él existían en la Biblia. Y una de sus favoritas era este versículo 2 de aquí de este capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas. Dice allí, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora él decía, aquí en este mismo capítulo, unos versículos más adelante, en el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y luego este hombre decía, eso obviamente es una contradicción en la Biblia. Y toda esa gente en esa pequeña ciudad que escuchaban a este hombre, pues se quedaban parados con la boca abierta sin saber qué contestar. Pero, ¿cómo le contestaría usted, amigo oyente, a un hombre así? Bueno, existe una respuesta muy fácil si solo lo hubieran conocido entonces. Las cargas son aquellas cosas que todos nosotros tenemos en común. Todos tenemos cargas. No todos somos ricos. Tampoco somos bien sanos. No todos tenemos un talento natural. Y nos podemos imaginar que escuchando esta transmisión hay algunos que han perdido la vista, otros que no tienen brazos, muchos de nosotros que no somos bien parecidos. Pero todos nosotros tenemos cargas, y las cargas no son las mismas. Hay un proverbio español que dice, no hay casa donde tarde o temprano no haya silencio.
El silencio llega a todos los hogares. También tenemos un proverbio francés que dice, cada uno piensa que su carga es la más pesada. Y Jorge Herbert lo expresó de esta manera, nadie conoce el peso de la carga de los demás. Una maestra de escuela dominical acostumbraba a decir, hasta los niños tienen su carga. Ahora todos nosotros tenemos cargas, pero no todos tenemos la misma carga. Y sabe usted, amigo oyente, hay 11 palabras diferentes en la Biblia que se traducen por esta palabra carga. Hay dos clases de cargas. Existe la carga que uno puede compartir con otro, y luego existe la carga que usted tiene que sobrellevar. Y de eso es que Pablo habla aquí. Ahora ese hombre ateo en esa pequeña ciudad que mencionara el doctor Magui no sabía de la diferencia que existía en esas dos palabras en el idioma griego. En el versículo 2, uno lo puede traducir, continúen llevando la carga de los demás. La palabra usada aquí es barros, que quiere decir algo pesado. Es la carga y el calor del mediodía. Esta palabra es utilizada también allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28. En el concilio de Jerusalén se decidió enviar lo siguiente a la iglesia de los gentiles, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es esa clase de carga, es una clase de carga que uno puede compartir. Luego existe otra clase de carga que usted no puede compartir, pero aquí tenemos una carga que usted sí puede compartir. Alguien ha dicho que una carga es solo la mitad cuando hay dos que la pueden llevar. Una dama subió a un ómnibus en la ciudad de Londres llevando una canasta muy grande. Ella se sentó en un asiento y puso esa gran canasta sobre sus rodillas. Un pasajero que estaba de pie a su lado le dijo, ¿por qué no pone la canasta en el piso? Este ómnibus puede cargar tanto la canasta como a usted. Muchos de nosotros tenemos cargas que podemos compartir con los demás y las deberíamos compartir. Ahora, barros, esa palabra griega, quiere decir falta. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esa es su carga. Puede haber sido un pecado pequeño. Usted puede ayudar a esa persona a llevar la carga. Una enfermedad quizá, una falta, una debilidad, una ignorancia. Quizá esa persona está haciendo algo que en realidad no conoce. Tiene cierta presión, cierta tensión, cierto dolor. Hay tantas de estas cosas. Y esta palabra barros enfatiza el peso, algo que es pesado. Eso es algo que usted puede compartir. Luego él continúa diciendo en el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Usted ya se ha dado cuenta que Pablo puede hacer las declaraciones más maravillosas que nos podamos imaginar. Uno las puede detectar aquí. Ya hemos encontrado varias de ellas en esta epístola a los Gálatas, y aquí tenemos otra. Es realmente una joya. Es un lema que muchos de nosotros podríamos colocar en la pared de nuestros hogares para poderlo leer de vez en cuando. Dice el versículo 3 otra vez, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y nosotros no engañamos a nadie, necesitamos darnos cuenta de eso. Cierto hombre dijo lo siguiente refiriéndose a otra persona. Me gustaría comprar a ese hombre por lo que vale y vendérselo a él mismo por lo que él piensa que vale. Muchos de nosotros nos sobreestimamos y necesitamos reconocer eso, especialmente cuando llegamos a Dios, que necesitamos a alguien que nos ayude a llevar nuestras cargas. Ahora en el versículo 4 continúa Pablo diciendo, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Pensamos que aquí quiere decir que uno no debe ir de un lado para otro tratando de conseguir que otros lleven sus cargas. No haga eso, amigo oyente. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora, ¿qué clase de carga es esta? Esta es una carga que usted puede llevar. Y existe también, como ya dijimos, la que en realidad usted no puede soportar solo. Luego existe esta carga que usted tiene que llevar. Y esta palabra aquí pensamos que es interesante. Puede significar, de paso, un bebé en el vientre de su mamá. Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, esa madre tiene que llevar su criatura. Es lo mismo que la carga que se pone sobre un barco. Esa nave tiene que llevar toda esa carga. Hay ciertas cosas que uno tiene que llevar por sí mismo. Usted no puede buscar a alguien que le cargue esas cosas. Usted las tiene que soportar por sí mismo.
Cada vida es aparte, aislada, segregada, en cuarentena. Y creemos que hay cosas que uno tiene que soportar solo. Hay un diccionario que dice, la palabra más triste es la palabra solo. Hay cosas que usted y yo debemos llevar solos. Una de ellas es el sufrimiento. Nacemos en este mundo solos, un mundo de tristeza. Sufrimos solos. Tenemos que enfrentarnos a ciertos problemas solos, el sufrimiento y la enfermedad física. Usted se puede dar cuenta de esto cuando alguno de sus hijos se enferma y tiene una fiebre muy alta. Usted mismo desea tener esa fiebre para que el pequeño no sufra, pero es algo que no se puede hacer. Hay cosas que tenemos que sobrellevar nosotros mismos, amigo oyente. También existe la angustia mental. Hay algún ser querido que está alejado de Dios y usted sufre por eso. Y usted no puede compartir ese sufrimiento con otra persona. Y luego llegará el día cuando tendrá que pasar por el valle de sombra de muerte. Thomas Hobbes lo dijo de esta manera: estoy dando un salto terrible en la oscuridad y solo. Y qué trágico es el tener que hacerlo de esa manera, amigo oyente. Tenemos luego el tribunal de Cristo. Tenemos que aparecer ante Él todos nosotros, cada uno de los creyentes. Nosotros tenemos que comparecer allí para que nuestras obras sean juzgadas. Usted ya sabe eso. Y luego, por supuesto, hay otras cargas que usted no puede compartir y que tampoco puede llevar. Esa es la carga del pecado. El Señor Jesucristo llevó esa carga por usted en la cruz del Calvario. Y Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Está usted, amigo oyente, cargando su carga de pecado en este día? Tráigala al pie de la cruz, amigo oyente. El Señor Jesucristo ya la llevó por usted. Este es un pasaje maravilloso. Ya tiene usted ahora una respuesta para dar a esos que andan por allí, esos libres pensadores, diciendo que hay contradicciones en la Biblia. La verdad es que ellos están tremendamente equivocados. Ellos mismos son una contradicción. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le sugerimos que usted lea el resto de este pasaje, el resto de este capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas, y se prepare así para nuestro próximo estudio. Gracias por su atención de hoy, y esperamos que este estudio haya sido de gran bendición para usted. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que el Señor siga edificando su vida, es nuestra ferviente oración. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos en el estudio de hoy. Nuestro maestro acaba de recomendar que leamos el capítulo 6 en su totalidad. Y yo voy a extender la sugerencia. Todo el libro de Gálatas se puede leer entre 20 a 30 minutos. ¿Por qué no leer el libro completo? Realmente vale la pena leerlo varias veces. Creo que le sería de bendición para su vida. Soy Heiel Ortiz y si Dios lo permite estaré aquí en una próxima entrega de su programa A Través de la Biblia, guardándole un asiento especial. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet, atravesdelabiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es atravesdelabiblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A Través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.